Dicen que la muerte avisa, pero ese día llegó sin ruido, sin sombra, sin piedad. El camino parecía tranquilo, el viento me golpeaba la cara como una caricia de verano, y el motor de la motocicleta vibraba con firmeza bajo mí. Nunca imaginé que en unos segundos todo se convertiría en polvo, fuego y silencio. El camión apareció de la nada, o tal vez no lo vi. Solo sentí el impacto y luego la explosión. Un destello, un sonido que destrozó el mundo. Mi cuerpo salió despedido lejos, pero mi alma permaneció allí, suspendida en el aire, observándolo todo desde arriba, sin dolor, sin tiempo. Debería haber muerto. Deneros hecho. Todos decían que estaba muerto. Pero entre los restos carbonizados, entre el olor a gasolina y goma quemada, había algo que permanecía intacto. Mi escapulario. Colgaba de mi cuello como una firma divina. No tenía sentido. ¿O sí? Porque solo entonces, mirándolo, me di cuenta, no estaba solo en ese momento. Y lo que vino después no fue de este mundo. Era una mañana cualquiera en Andalucía. El cielo aún estaba anaranjado y violáceo, y el aroma del café recién hecho de mi madre se mezclaba con el dulce aroma de los naranjos del jardín. Aún recuerdo el silbido de la tetera, la vieja radio tocando una canción de Rocío Dúrcal, y a mi madre riéndose para sí misma, como siempre hacía al oír esa música. La vida parecía tranquila en ese momento, casi banal. Y quizá por eso no me di cuenta de la advertencia. Quizás había pasado desapercibida por el rabillo del ojo, o en el extraño silencio del viento. Esa mañana me desperté con una inquietud en el pecho. No era miedo ni dolor, sino una especie de anhelo por algo que aún no había perdido. Una leve premonición, como una brisa que te acaricia la cara y desaparece sin darte cuenta. Tomé mi chaqueta de cuero, besé a mi madre en la frente y partí, en mi moto, la misma de siempre, mi compañera en tantas curvas y caminos. El camino que recorría cada día atravesaba un campo abierto, bordeado de olivos retorcidos que parecían centenarios. El paisaje me resultaba tan familiar que lo recorría casi automáticamente, pero ese día, no sé, todo parecía más nítido. Los colores eran más vivos. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto era más fuerte. El olor a tierra era más intenso. Como si todo quisiera ser experimentado una última vez. El escapulario que mi abuela me había regalado años atrás colgaba de mi cuello. Como siempre, nunca me lo quitaba. Decía que me protegería, que la Virgen del Carmen no permitiría que me pasara nada mientras lo llevara con fe. No era de feligreses, lo confieso, pero había algo en ese objeto que me infundía paz. Al ponerme el escapulario, era como si llevara conmigo un trocito de mi familia. Como si mi abuela estuviera allí, susurrándome al oído, «Cuídate, mi niño». Y fue exactamente ese día, en ese instante congelado en mi memoria, que todo cambió. La motocicleta se deslizaba suavemente por la carretera, el viento me daba en la cara y sentí una libertad casi espiritual. Pero solo duró un segundo. Un solo segundo. Vi la camioneta. Juro que la vi, pero estaba lejos. O eso creí. No sé si perdió los frenos, si se desvió al carril o si me distraje. Solo sé que hubo un destello, como una grieta en el cielo. Luego, el sonido que me persigue en sueños hasta el día de hoy. El estruendo del impacto, el rugido de la explosión, el metal al desgarrarse, el fuego extendiéndose como si tuviera vida propia. Y mi cuerpo, volando. Recuerdo que el tiempo se detuvo. Fue como si todo ocurriera a cámara lenta. Vi pedazos de la motocicleta destrozándose en el aire, vi cómo mi casco salía despedido y también vi mi cuerpo cayendo al suelo como una muñeca sin vida. Pero curiosamente, no sentí dolor, solo una extraña conciencia de que algo se había roto. No solo huesos, sino una conexión, como si mi espíritu se hubiera separado de mi cuerpo,
como una cometa que sale volando de una mano. Y luego, silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo una oscuridad muy tenue, nada densa, nada aterradora. Fue como cerrar los ojos, en un abrazo. No podía moverme, pero no quería hacerlo, porque incluso sin comprender, algo dentro de mí sabía. Eso era todo. El momento de la ruptura, algo estaba a punto de suceder, algo mucho más grande que yo. Pero antes de eso, antes de cualquier milagro, antes de la luz, del túnel o de la elección, necesito volver a ese día, a ese preciso instante en que el camino se dividió en dos mundos, porque fue allí, sobre el asfalto caliente de Andalucía, entre el polvo y el fuego, donde mi alma dio el primer paso fuera de mi cuerpo. Y fue también allí, entre los escombros, donde algo imposible permaneció intacto: el escapulario. Ese trozo de tela sagrada, regalo de mi abuela, resistió la explosión. No se quemó, no se rasgó, no se me cayó del cuello. Y mientras mi cuerpo yacía inmóvil entre las llamas y la metralla, permaneció allí, colgando, como diciendo: esto no ha terminado. Aún no lo sabía, pero ese objeto sería la clave, la señal, la prueba de que algo o alguien me acompañaba en ese camino, y que lo que estaba por venir era sobrenatural. Cuando la camioneta apareció frente a mí, todo ocurrió en una fracción de segundo, como si el tiempo se hubiera desviado de su curso natural. Recuerdo que el sol estaba alto, brillando con fuerza, y una fina nube de polvo se elevaba de la tierra seca junto al camino. Oía el rugido constante de la motocicleta vibrando debajo de mí, el sonido del motor mezclándose con el fuerte viento silbando dentro de mi casco. De repente, el mundo pareció partirse en dos. No hubo tiempo para el miedo ni para la reacción, solo el brutal impacto. Sentí que mi cuerpo salía despedido hacia un lado, como una hoja arrastrada por un vendaval. Mi piel ardía por la fricción del asfalto. El olor a gasolina se expandía por el aire. El fuego aparecía demasiado rápido. Cada segundo, que parecía eterno, era una mezcla de dolor y confusión. Mi visión empezó a distorsionarse. La luz del sol se volvió borrosa. Mi cuerpo no respondía, como si se hubiera apagado por dentro. Y entonces se hizo el silencio. Un silencio profundo, más denso que cualquier ruido, más absoluto que cualquier oscuridad. Me sentí fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de mi propio cuerpo, como si me hubiera despojado del caparazón que me ataba a esta existencia. Fue en ese preciso momento, cuando el dolor físico ya no era real, que comencé a notar algo nuevo, algo extraño. Me vi desde fuera. Vi mi propio cuerpo tendido en el suelo, entre los restos de la motocicleta destrozada, entre las llamas que comenzaban a extenderse, impregnando el aire con su olor a azufre y pólvora. Por un instante, sentí miedo. Miedo a lo que vendría, miedo a lo desconocido. Pero no había dolor ni sufrimiento, solo un vacío inmenso y una paz extraña, como si el mundo se hubiera quedado en silencio solo para oírme respirar, o para dejarme oír la ausencia de aliento. Mis pensamientos flotaban, libres del peso de mi cuerpo, como una pluma arrastrada por una brisa invisible. No podía controlar a dónde iba ni cómo llegaba, simplemente sabía que estaba allí, viéndolo todo con una claridad que nunca había experimentado en mi vida. La escena era surrealista. La gente empezó a correr. Se oían gritos lejanos. Sentí que mi familia estaba lejos, que mi madre debía estar desesperada en ese momento. Podía oler el humo, la aspereza del suelo, la soledad de un cuerpo que ya no respiraba. Pero yo no estaba allí. Estaba en algún lugar entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, entre el contacto con el mundo y el silencio de la eternidad. En ese instante, el dolor se desvaneció por completo. El dolor se volvió innecesario.
como si la muerte fuera un pasaje suave e invisible. Ya no era el hombre de la motocicleta, era simplemente una conciencia libre, flotando en un espacio sin forma ni tiempo. Pero había algo que aún me frenaba, algo que me atraía, una fuerza invisible pero real que aceleraba mi corazón espiritual. No era miedo a morir, no era miedo a irse, era algo diferente. Una mezcla de esperanza, culpa y un profundo deseo de cumplir una misión que ni siquiera sabía cuál era. Y entonces, como si el universo entero se hubiera detenido para mostrarme una última escena, noté el escapulario colgando de mi cuello, brillando suavemente, intacto en medio del fuego y la destrucción. Fue entonces cuando entendí. No era el final. No podía ser el final. Esa pieza, ese recuerdo sagrado de mi abuela, era el vínculo entre mi alma y el mundo que estaba dejando atrás. Y en ese momento de ruptura entre la vida y la muerte, me di cuenta de que aún quedaba un camino por recorrer, un camino que nadie más podía ver, pero que debía recorrer solo. El momento de la ruptura no fue solo el impacto del cuerpo contra el suelo, fue el impacto del alma al chocar con lo desconocido. Fue el comienzo de algo que lo cambiaría todo, para siempre. Nunca pensé que fuera posible ver la propia muerte de cerca, mucho menos desde fuera. Pero en ese momento, cuando salí despedido de la moto y todo pareció estallar a mi alrededor, ya no estaba atado a la carne. Fue como si hubiera atravesado una puerta invisible, y al otro lado, todo cobraba sentido como nunca antes. Mi cuerpo yacía inmóvil en el suelo, quemado, cubierto de sangre y tierra, pero mi conciencia no. Estaba despierta, completa, lúcida, y flotaba allí a pocos metros de altura, observándolo todo con dolorosa claridad. Al principio fue extraño, confuso. Sentí como si acabara de despertar de un sueño muy largo, solo que el sueño era la vida, y despertar era esto. Me miré tirado en el suelo, y una pregunta susurró en mi mente. ¿Eso es todo? ¿Morí? Pero no había desesperación, no había miedo. Solo había una presencia silenciosa a mi alrededor, como si unas manos invisibles me sujetaran suavemente, impidiéndome caer en el pánico. Mi cuerpo parecía tan pequeño desde arriba, frágil, como si se hubiera convertido en nada más que una cáscara, un recipiente vacío. Y lo más increíble era que podía verlo todo a la vez. El suelo, el cielo, la gente corriendo, el humo que se elevaba, el camión parado e incluso al conductor con los ojos abiertos que no podía bajar de la cabina. Había una claridad casi divina en todo, como si viera más que formas, como si viera intenciones, emociones, historias. El camino, antes tan común, ahora parecía un escenario sagrado. El calor del fuego ya no me alcanzaba. El ruido, antes ensordecedor, se había desvanecido. Solo quedaba un silencio absoluto, profundo pero no vacío. Era como si el universo entero hubiera contenido la respiración para observarme. Empecé a retroceder lentamente, sin mover las piernas ni los brazos. De hecho, ya no tenía cuerpo. Era como si estuviera hecho de luz o de pensamiento, e incluso mientras me alejaba, sentía que algo seguía atado. Había un hilo invisible que me conectaba con aquella figura tendida en el suelo. Sentía que podía alejarme, pero aún no debía. Y fue en esta extraña flotación entre dos mundos que un profundo sentimiento se apoderó de mí. Una mezcla de amor y pertenencia, como si todo estuviera bien, como si hubiera llegado a un lugar donde siempre me habían esperado. Era imposible sentir miedo allí. La ausencia de miedo era tan grande que me hizo llorar, pero no con lágrimas. Era una emoción pura, vibrando dentro de mí como música. No sabía si iba al cielo o si simplemente había cruzado un umbral espiritual. Solo sabía que, por primera vez en mi vida, todo tenía sentido. Desde arriba, vi a un hombre detener
su motocicleta y correr hacia mí. Lo vi mirarme y llevarse las manos a la cabeza. Escuché su pensamiento como si fuera el mío. Él ya está muerto. Pero yo quería gritar: estoy aquí, sigo aquí, y aún sin boca, aún sin sonido, algo dentro de mí intentaba hacerse oír. Pero nadie me escuchó. Yo era invisible, intocable. Hasta que sentí una presencia. No era humano, no era visible, pero era intenso, suave, cálido, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observándome, respirando conmigo, sintiendo conmigo. No podía ver su presencia, pero sentía su fuerza envolviéndome, como un manto espiritual, y con ella llegaron los recuerdos. Mi infancia, el regazo de mi abuela, las oraciones de mi madre, los silencios de mi vida cuando me sentía solo, pero nunca lo estaba. Fue esta presencia la que me mostró el escapulario. Allí, entre las llamas y el caos, seguía allí, colgando de mi cuello, limpio, sin rasguños, intacto. Un objeto tan pequeño, tan simple, pero tan poderoso. Comprendí que no era casualidad. Era un símbolo, una firma divina. Esa presencia quería decirme algo. No lo oí con los oídos, sino con el alma. Un mensaje sin palabras que decía: aún no has terminado. Y entonces, en medio de esa silenciosa revelación, sentí vibrar algo dentro de mí. Un recuerdo vívido, un amor que aún me ataba a este mundo. Una misión, una oración, una promesa hecha hace mucho tiempo, quizá olvidada, pero que ahora palpita con fuerza, como un tambor sagrado que me llama de vuelta. Fue allí, al dejar mi cuerpo, que empecé a comprender que la muerte no era el final, era solo una curva en el camino, y que mi camino aún no había terminado. Tras abandonar mi cuerpo, flotando sobre la escena del accidente, todo en mi interior comenzó a disolverse en algo más grande, más expansivo, más verdadero. Ya no era solo yo. Era como si una parte olvidada de mí hubiera despertado. Una parte que siempre había estado ahí, silenciosa, esperando este momento. Y entonces, en ese estado suspendido entre dos mundos, sentí. Antes de ver, sentí. La presencia. No puedo llamarlo alguien, porque no era exactamente una persona. Pero tampoco era una cosa. Era una fuerza viva, un amor sin rostro, un abrazo sin brazos, una calidez que no quemaba, sino que calentaba cada ápice de mi conciencia. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera transformado en ternura, en compasión, en una paz tan intensa que me hizo llorar, e incluso sin cuerpo, lloré, con el alma. Esta presencia no habló, pero me lo dijo todo. Me envolvió como si fuera un niño perdido que regresa a casa. Y al mismo tiempo me dijo: aún no estás listo, pero necesitas ver. Y fue entonces cuando todo a mi alrededor empezó a cambiar. El mundo físico se disolvió como humo. La carretera, los gritos, el camión, el asfalto, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. En su lugar se abrió un espacio infinito. Frente a mí apareció una luz. No era una luz común. No me cegaba. No me hacía daño en los ojos. De hecho, ya ni siquiera tenía ojos. Pero vi, sentí, absorbí. Esa luz me atrajo como si fuera parte de ella. Como si fuera mi hogar original, el lugar del que venía incluso antes de nacer. Y más que eso, en su interior yacía un amor indescriptible, un amor que te conoce por completo, que ha visto tus peores días, que sabe lo que llevas en lo más profundo. Y sin embargo, o quizás por eso, o la luz me envolvió, y dentro de ella empezaron a surgir formas. Al principio, pensé que estaba soñando, pero no era un sueño. Era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Vi a mi abuela, la que me dio el escapulario. Era joven,
como en los retratos antiguos. Pero su mirada, su mirada era la misma, la que me tranquilizaba cuando era niña y tenía pesadillas. No hablaba, pero sonreía, una sonrisa que decía, «Te dije que no ibas a estar solo», y detrás de ella había otros, figuras que reconocí no con la mente, sino con el corazón. Mi tío, que murió de un infarto, un amigo de la infancia que me dejó demasiado pronto, un vecino que me traía pan caliente de pequeño. Todos allí, todos presentes, todos rodeados de esa luz intensa, que era más que un simple escenario. Era la esencia misma del lugar. No estaba en un túnel, no era un pasillo. Era un espacio atemporal donde todo era ahora, donde pasado, presente y futuro se entrelazaban como páginas de un mismo libro. Me sentía completo, sanado. No había dolor, ni culpa, ni presión, solo una profunda comprensión. Era amado. Siempre lo había sido, incluso cuando no lo sentía, incluso cuando creía que no lo merecía. La presencia estaba allí, aún sin forma, pero en cierto momento se convirtió en algo más cercano, una forma, una energía que parecía respirar a mi alrededor. Y entonces me apareció, no con imágenes comunes, sino con recuerdos, como si mi propia historia comenzara a proyectarse a mi alrededor. El primer día de clases. El abrazo de mi padre antes de irse. Las veces que lloré escondida en mi habitación, pensando que nadie podía verme. Cada una de estas escenas pasó ante mí, no como destellos, sino como inmersiones profundas en momentos de mi alma. Y lo más doloroso fue ver lo que quería olvidar. Los errores, las palabras dichas con rabia, los silencios que dolían, los miedos que me impedían amar más, vivir más. Pero aún así, la presencia me envolvió con amor. Ella no juzgó. Ella entendió. Y con eso vino una verdad que desgarró mi alma como un suave trueno. La vida no termina. Se transforma. Lo que estamos aquí es solo una parte. Un ensayo. Un comienzo. Lo que importa no es el éxito, ni el dinero, ni el estatus. Es el amor que siembras. Es el perdón que das. Es cuánto puedes ver a Dios, no en templos, sino en pequeños gestos, en los ojos de los demás. Yo quería quedarme allí. Todo en mí anhelaba permanecer en esa luz, en ese lugar donde ya nada dolía, donde nadie tenía que demostrar nada, donde el alma por fin era libre. Pero la presencia, dulce y firme, me dijo, sin palabras, que esto era solo una visita, una pausa, un atisbo de lo que me esperaba. Cuando llegó el momento adecuado, aún no lo era. Todavía quedaba algo por lograr, algo por lo que vivir, algo que quizá ni siquiera sabía qué era, pero que me esperaba al otro lado del dolor. Y fue con esta certeza ardiendo en mi interior que comencé a sentir que la luz se alejaba. O quizás era yo quien se alejaba. Pero antes de que se fuera, la presencia me tocó. De una manera inexplicable, solo sentida, y en ese toque comprendí. No volvería igual, porque ahora lo sabía. Ahora lo había visto. La luz aún me envolvía cuando me di cuenta de que algo en su interior comenzaba a moverse. No fue un cambio repentino, sino un suave despliegue, como cuando la niebla revela lentamente un paisaje que siempre había estado ahí. Estaba ante algo sagrado, algo que me miraba dentro, algo que me invitaba sin palabras a mirarme con los ojos de la verdad. No la verdad que el mundo exige, sino la verdad que el alma reconoce. Y entonces empezó, una a una, como páginas que se pasan solas en un libro viejo, las escenas de mi vida comenzaron a desplegarse a mi alrededor. Pero no eran solo imágenes, las sentía. Reviví cada momento, con toda la carga emocional que conllevaban. Las alegrías, los dolores, las decisiones, los silencios. Primero vinieron los dulces recuerdos. La infancia en el pueblo,
Los domingos con mi madre cocinando y cantando. Las tardes con mi abuela contando historias de guerra. Los días corriendo descalzo por los olivares, riendo sin saber el peso que un día soportaría el mundo. Pero pronto, los recuerdos cambiaron de tono. Empecé a ver los momentos que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Las veces que mentí por miedo, las palabras duras pronunciadas en el arrebato de la ira, los abrazos que negué, el perdón que nunca pedí. Vi a mi madre llorar sola después de una discusión y fue como si pudiera sentir su dolor en su piel. Vi a mi hermano alejarse de mí con el paso de los años y finalmente comprendí el vacío que había dejado allí. Vi a cada persona a la que había lastimado y sentí lo que ellos sentían. No fue un juicio. Nadie me condenaba, ni siquiera yo. Pero era imposible no llorar. La verdad del alma pesa de otra manera. No acusa, sino que revela. Y ante ella, lo único posible es la rendición. La presencia me acompañó, en silencio. No me dijo que estaba bien o mal, simplemente me lo mostró. Y al hacerlo, me permitió ver el hilo invisible que conecta cada acto, cada palabra, cada decisión que tomé a lo largo de mi vida. Todo estaba conectado. Una palabra dicha con desprecio podía resonar durante años en el alma de alguien. Un gesto de compasión, por pequeño que fuera, podía transformar un día o toda una existencia. También vi las omisiones, las veces que pude haber hecho algo y decidí no hacerlo. Las oportunidades que perdí por miedo, orgullo o simple distracción. Vi a una mujer sentada sola en un banco del parque. Pasé junto a ella y sentí que debía decirle algo, pero seguí, adelante. Ahora veía, estaba a punto de rendirse. Una palabra mía podría haberlo cambiado todo, pero no lo hice, y eso dolió más que cualquier error evidente. Y luego llegaron los momentos en que amé. No los grandes gestos, sino los pequeños. La vez que tomé la mano de mi padre, ya enfermo, y simplemente me quedé a su lado en silencio. La noche que fui a la habitación de mi hermana, solo para decirle que todo estaba bien. Los momentos en que escuché atentamente, sin interrumpir. Cada uno de estos gestos brilló con luz propia, no por grandilocuencia, sino por sinceridad, verdaderos, humanos. La vida allí me parecía tan sencilla. No se trataba de logros, no se trataba de estatus, se trataba de presencia, de cuánto podía ver al otro, conectar con el otro, salir de mí mismo por unos instantes y darme cuenta de que todos llevamos algo, un dolor, una esperanza, un miedo, y que a menudo lo que se necesita para cambiarlo todo es alguien que mire, que escuche, que me eche una mano. Esta reseña no pretendía castigarme, pretendía liberarme, porque cada error, por duro que fuera, también traía consigo una semilla de aprendizaje. Cada caída me daba la oportunidad de resurgir, y allí, ante todo esto, comprendí que aún había tiempo, que si volvía atrás, podía hacer las cosas de otra manera, que aún podía pedir perdón, que aún podía amar mejor, que aún podía ser una persona completa. Pero también sentí el peso de la responsabilidad. Regresar sería un regalo, pero también una misión, porque después de ver lo que vi, después de sentir lo que sentí, nunca podría volver a vivir de la misma manera. Ya no podía fingir que la vida era solo lo que veían los ojos. Había visto con el alma, y eso lo cambia todo. La presencia, todavía envuelta en luz, parecía sonreír dentro de mí. No era momento de respuestas, era momento de tomar una decisión, y en ese umbral entre la eternidad y el tiempo, entre el dolor y la revelación, me di cuenta de que mi vida, con todos sus errores y aciertos, seguía siendo un regalo abierto. Solo necesitaba volver atrás y hacer las cosas de otra manera. Pero antes de que tomara esa decisión, algo o alguien comenzó a llamarme. Y lo que me devolvió la vida no fue una fuerza, fue una oración. Estaba allí, antes de la luz, antes de la paz que mi corazón
Siempre había buscado sin saber dónde encontrarla. Sin dolor, sin miedo, sin duda, solo plenitud. Y por extraño que parezca, no había ansiedad, sin prisa. El tiempo había dejado de existir. El peso de mi cuerpo, de la vida, de los errores, de las exigencias, todo se había desvanecido como humo en el viento. Era como si hubiera regresado a un lugar que siempre había sido mío, pero que había olvidado. Y entonces llegó el momento. La presencia, siempre silenciosa, me envolvió con más fuerza. No me empujó, no me obligó. Simplemente me ofreció, me invitó. Con ternura, como una madre que abre los brazos a su hijo y le dice, «Puedes quedarte». Esa fue la elección, y fue mía. Quédate, o regresa. Quedarme significaba permanecer en la luz, entre las almas que me acogieron, en un amor sin dolor, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada. Allí, todo estaba ya sanado. Allí, el amor era completo, sin sombras. Allí, no había soledad. Mi corazón se sentía ligero como nunca. Me sentía completo. Por primera vez, fui plenamente aceptado, por mí mismo y por esta presencia que me conocía mejor que yo mismo. Pero había otra opción, para volver atrás. Regresar a mi cuerpo, al dolor, a las limitaciones, a los desafíos, los arrepentimientos, las palabras no dichas, las personas que dejé atrás. Regresar significaba despertar en un hospital, si es que despertaba. Significaba afrontar las secuelas, aceptar las cicatrices, empezar de cero. Regresar significaba enfrentarme a un mundo al que durante tantos años simplemente había sobrevivido, sin vivir realmente. Y fue allí, entre estas dos posibilidades, que la presencia me mostró algo. No con palabras, nunca hubo palabras, sino con imágenes, con sentimientos. Vi a mi madre. Estaba arrodillada, sosteniendo el escapulario en sus manos como si fuera un niño. Lloraba suavemente, pero con una fe que desgarraba los cielos. No gritó, simplemente dijo, «Devuélvemelo. Virgen del Carmen, devuélvemelo». Vi su habitación, el rosario colgado en la pared, la vela encendida junto a la imagen de la santa. Sentí su corazón gritar más fuerte que sus labios. Y eso fue lo que me destrozó por dentro, porque en ese momento comprendí que el amor era un puente entre mundos. La oración de mi madre cruzó planos, rompió la lógica, desafió incluso a la muerte, y ella no era la única. Vi a mi hermano, sentado en el coche, en estado de shock, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Vi a mi sobrina, con el móvil en la mano, buscando noticias, llorando en el baño del colegio. Vi el dolor, pero también vi el amor. Y ese amor era un llamado. Una corriente invisible me arrastró hacia el otro lado, no con violencia, sino con determinación. La presencia me permitió sentir, me permitió elegir. Y por un instante, todo se detuvo. La luz se quedó en silencio. El espacio se quedó quieto, expectante. Era como si el universo mismo esperara mi respuesta. Y yo dudé, porque una parte de mí quería quedarse. ¿Quién no? Después de todo lo que había vivido o revivido, quedarme era la opción más fácil, era la opción más dulce. Sabía que si elegía la luz, sería bienvenida, sería querida, formaría parte de algo indescriptible. Pero también sabía que si decidía quedarme, mi historia allí abajo terminaría. No volvería a ver a mi madre. No volvería a tocar la piel del mundo. No tendría la oportunidad de arreglar lo que necesitaba arreglarse. No diría lo que llevaba tantos años atorado en mi garganta. Fue entonces cuando me di cuenta, la paz que había sentido allí también podía existir en la tierra. No es lo mismo, no con la misma intensidad, pero es real. Si tuviera el coraje de regresar, si acepté el llamado, y la llamada no era una orden, era una invitación, una pregunta hecha con cariño. ¿Aún quieres amar? ¿Aún quieres vivir?
¿Aún quieres servir? Y la respuesta salió de mí sin esfuerzo. Sí, sí, quería volver, no porque el mundo fuera más bello que esa luz, pero porque aún quedaba amor por dar, porque mi historia no podía terminar en ese camino, porque el escapulario aún colgaba de mi cuello, intacto, como una firma divina en un libro inacabado. Y en el momento que elegí regresar, sentí que todo cambiaba. La luz empezó a desvanecerse, como una suave ola que regresa al mar. Las voces se desvanecieron. Las imágenes se desvanecieron. La presencia seguía envolviéndome, pero ahora con una fuerza distinta. Una fuerza que me empujaba, como si me empujara suavemente al otro lado de la cortina, y comencé a caer. No como quien cae, sino como quien se zambulle. Al principio todavía había ligereza, pero a medida que me acercaba a mi cuerpo, la pesadez regresó. El sonido regresó. El dolor regresó. Y junto con todo esto, la certeza de que había tomado la decisión correcta. Al comenzar mi regreso, al dejar atrás la dulce luz y sumergirme de nuevo en la densidad de lo que llamamos vida, sentí, ¿cómo decirlo?, un hilo invisible que me atraía. No era dolor, no era miedo, era como un sonido muy antiguo y familiar, uno que había oído de niño, que ahora me alcanzaba de nuevo en medio de la oscuridad. Fue una oración, pero no cualquier oración, no de las que decimos apresuradamente antes de dormir, ni de las que repetimos por costumbre, con la mente en otra parte. Era una oración viva, cálida, llena de cuerpo y alma, una súplica que traspasaba las paredes del mundo físico. Me atraía, como si cada palabra fuera una cuerda atada a mi espíritu, llamándome de vuelta a mi cuerpo, al momento, a la vida. Virgen del Carmen, Madre Santa, cuida de mi hijo, devuélvemelo. Te lo entregué cuando nació, te lo entrego ahora. Pero no me lo quites. No me lo quites. Era la voz de mi madre. Y en ese instante, lo comprendí todo. Entendí por qué el escapulario había permanecido intacto incluso cuando la motocicleta explotó. Entendí por qué, incluso cuando los paramédicos dijeron que no tenía signos vitales. Algo dentro de mí seguía aferrándose al hilo de la existencia. Entendí por qué, incluso después de ver la luz, no podía soltarme del todo. Mi madre sostenía mi alma con las manos de la fe. Ella oraba con el escapulario apretado contra el pecho, y cada palabra suya era como una campana en el mundo espiritual. Su oración resonaba en ambos mundos, y en esa dimensión donde yo estaba, todo lo dicho con puro amor se transforma en fuerza. Una fuerza que eleva, que sostiene, que protege. Vi la escena como si aún flotara entre ambos lados. Su cuerpo encorvado, sus manos temblorosas, sus ojos hinchados de tanto llorar. Pero había algo más fuerte que la desesperación: la fe. Una fe tan antigua como la historia de nuestra familia, tan profunda como las raíces del pueblo español. La fe que mi abuela le enseñó a mi madre y que mi madre me transmitió el día que me puso ese escapulario al cuello, cuando aún era un niño. Fue esta fe la que ahora me llamó. Y no fue solo su oración. Sentí otras voces. Una vecina, arrodillada en la capilla del hospital, con los ojos cerrados y una vela encendida. Mi tío, que ni siquiera es tan religioso, ruega en silencio que alguien, allá arriba, me dé una oportunidad más. Mi hermana, sosteniendo su celular y repitiendo mentalmente un Ave María entre una lágrima y otra. Era como si todas esas voces construyeran una escalera invisible para mí. Cada oración, cada pensamiento amoroso, cada lágrima derramada en súplica, formaban escalones que me traían de vuelta. No había duda. Las oraciones eran más poderosas que cualquier máquina, más potentes que cualquier bisturí, más rápidas que cualquier ambulancia, e incluso allí, donde el tiempo tal como lo conocemos ya no existía, sentí la calidez de esas oraciones como si me tocaran físicamente. Me acunaban como brazos, me protegían como un manto. Estaba regresando no solo por elección propia, sino por el amor manifestado.
por la fe encarnada en palabras, por la esperanza que se niega a terminar. Y entonces empecé a recordar las veces que dudé del poder de la oración. Las veces que me alejé de todo lo sagrado, pensando que podía cargar con el mundo sola. Las veces que pasé frente a la iglesia sin siquiera levantar la vista. Las noches que dormí enojada con Dios, sin entender el porqué de la vida. Y allí, en ese retorno entre dimensiones, me di cuenta de cuánto me habían amado incluso cuando no lo merecía. Cuánto me habían sostenido las oraciones de otros, incluso cuando no sabía cómo orar por mí misma. Nunca he estado solo. Nunca. Incluso en mis peores decisiones. Incluso cuando me alejé. Incluso cuando grité en silencio que ya no creía. Alguien, en algún lugar, oraba por mí. Y ahora, esa oración me devolvía la vida. Fue entonces cuando comprendí que la oración es más que palabras, es un puente, es un salvavidas, es una cadena de luz que conecta mundos, es la manera en que lo invisible toca lo visible, es lo que impulsa los milagros. Y yo era el milagro, porque mientras los médicos despejaban la zona, mientras los paramédicos registraban la hora de la muerte, algo dentro de mí se negaba a romperse, porque alguien creyó, porque alguien pidió, porque alguien amó. La oración de mi madre me atrajo. Su fe fue más fuerte que la explosión, más fuerte que el silencio de los latidos del corazón, más fuerte que la lógica. Y en ese momento comprendí que detrás de cada milagro siempre hay alguien arrodillado. Cuando abrí los ojos, aún llorosos, sin saber dónde estaba, sin saber si era un sueño o la realidad, lo primero que sentí, incluso antes de oír voces o ver rostros, fue el suave roce de un hilo en mi pecho, ligero, cálido, casi como si acabara de ser colocado allí. Me dolía el cuerpo, tenía la mente confundida, pero ese pequeño peso en el centro de mi pecho me anclaba. Era el escapulario. El escapulario estaba intacto, y esa palabra resonó dentro de mí como un trueno silencioso, intacto. La motocicleta había explotado. La explosión fue tan violenta que los escombros se extendieron decenas de metros. Mi ropa estaba quemada, partes de mi piel carbonizadas. Había fragmentos de metal incrustados en el asfalto. Pero el escapulario no tenía ninguna marca, como si hubiera pasado por el fuego, protegido por una protección invisible, como si lo hubieran sostenido las manos de algo más allá de la comprensión humana. Los médicos no podían explicarlo. La enfermera que me atendía, una mujer mayor, me miró a los ojos y susurró: Esto es un milagro, hijo. Y cuando dijo milagro, supe que no se refería solo a mi regreso. Se refería a ese pequeño objeto, hecho de tela antigua, algo descolorido por el tiempo, pero cargado de un poder que desafiaba cualquier explicación lógica. El escapulario siempre ha estado conmigo. Fue un regalo de mi abuela una mañana de verano, cuando aún era niña, y le tenía miedo a todo. Siempre estará contigo, pase lo que pase. No es un amuleto, es una promesa. Ni siquiera entendía del todo a qué se refería con promesa en Minos aquel momento. Pero obedecí. Pasaron los años. Crecí. Cometí errores y me alejé de la fe, pero el escapulario nunca se apartó de mi cuello. Era una especie de hilo invisible que me conectaba con mis raíces, con mi infancia, con la fe de mi abuela, con la pureza de las promesas hechas en el silencio del alma. Y ahora, después de la explosión, después de la experiencia extracorpórea, después de casi tocar el otro lado, él estaba allí, como si dijera: «Nunca te abandoné». Sostuve ese pequeño trozo de tela entre mis dedos y lloré. No lloré de dolor, ni de miedo, ni por el accidente. Lloré porque entendí. Entendí que ese escapulario era más que un objeto. Era una señal, un recordatorio silencioso de que Dios no olvida a nadie, de que el cielo encuentra la manera de manifestarse incluso en los peores días, de que a veces lo invisible se materializa
para que podamos volver a creer. Esa mañana, la doctora regresó con las pruebas. Habló, pero yo apenas la escuché. Mi atención estaba completamente fija en ese pequeño rectángulo de tela atado a una cuerda marrón. Recordé cada vez que casi me lo quitaba, por vergüenza, rebeldía, rabia, y cómo, siempre en el último segundo algo me lo impedía. Un recuerdo, una sensación, una caricia, una voz, y ahora lo entendía. Era él quien me protegía, incluso cuando yo no quería que me protegieran. Fue un recordatorio sagrado de mi alianza con lo divino. Mi madre entró en la habitación poco después. Al verme con el escapulario en la mano, no dijo nada. Simplemente se arrodilló junto a la cama, apoyó la cabeza en mi brazo y lloró también. Lloró como alguien que se reencuentra en medio de la guerra, como quien reconoce que algo o alguien ha intervenido. Y, entre lágrimas, murmuró: «Te lo dije. Nunca te lo quitaras». En ese momento comprendí que había algo aún más profundo en ese gesto de llevar el escapulario. Era más que una tradición, era más que una fe heredada. Era un pacto silencioso entre generaciones, como si, al llevarlo conmigo, llevara la fe de mi abuela, mi madre y todos aquellos que, antes que yo, confiaron sus vidas a la protección divina. Era como decirle al cielo: «Sigo creyendo, aunque lo olvide». Y allí, en esa cama de hospital, rodeada de máquinas, cosida por dentro y por fuera, entre analgésicos y besos, me juré a mí misma que nunca más ignoraría las señales. Porque hay señales por todas partes, pequeñas, silenciosas, pero constantes. Un escapulario intacto entre los escombros, una vela encendida en la capilla, una oración al amanecer, un médico que entra en la habitación y dice: «No puedo explicarlo, pero está vivo». Sí, estaba vivo. Y ese pequeño trozo de tela en mi pecho era la prueba viviente de que los milagros no son metáforas. Ellos existen. Y a veces caben en la palma de nuestra mano. Regresar. Parece una palabra sencilla. Pero cuando estás del otro lado, luz, libre, más allá del tiempo y el dolor, regresar se convierte en un acto de valentía. Y también de renuncia, porque allí, en la inmensidad donde todo era paz, donde sentí un amor que ninguna palabra humana puede expresar, también hubo una llamada suave pero firme, como si una presencia dijera sin palabras: «Aún no es tu hora». En el momento en que sentí que algo me jalaba hacia atrás, el miedo regresó. El peso de mi cuerpo, el recuerdo del dolor, el sonido metálico de las máquinas, el olor ácido de la medicación. Todo reapareció lentamente. Primero como ecos, luego como punzadas sensoriales, arrancándome de la debilidad de mi espíritu y devolviéndome a la densidad de mi carne. Recuerdo, como si fuera ahora, la sensación del aire volviendo a mis pulmones. Pero era un aire extraño y pesado, como si me hubieran arrojado a un pozo y me hubieran obligado a respirar bajo el agua. Mi alma no lo quería. Mi cuerpo gritaba, pero había algo más grande que mi voluntad. Fue en ese momento cuando entendí: volver atrás duele. Sí, duele, porque al regresar, el alma necesita olvidar algo de lo que vio. Lleva consigo fragmentos de lo vivido en el más allá, pero no puede retenerlo todo. Es como despertar de un sueño tan vívido que aún se puede saborear, pero no describir. Intenté, en el fondo, aferrarme a las imágenes, las voces, la presencia luminosa, pero cuantos más segundos pasaban, más se volvía todo una neblina. Fue como si el cielo me dijera: conserva solo lo necesario. El resto, lo sentirás, no lo recordarás. Y lo sentí. Sentí que me habían moldeado de nuevo, como si mi cuerpo no fuera el mismo. Todo parecía diferente, incluso la luz de la habitación, incluso el roce de las manos de las enfermeras, incluso los ojos de mi madre. Había algo nuevo en mí, algo que me mantenía callada, incluso cuando todos querían una explicación.
Sabes que volviste del coma, ¿no? Tis, dijo un médico, sosteniendo un portapapeles y con una expresión entre perpleja y científica. Solo asentí. ¿Cómo le explico a alguien que no solo volví de un coma, sino de la eternidad? Al día siguiente, cuando pude incorporarme en la cama unos minutos, me miré en el espejo. Tenía heridas, marcas, moretones, pero había algo en mis ojos, un brillo extraño, como si guardara un secreto. Y eso era exactamente, lo era. El regreso fue físico, pero también emocional. Con cada nueva noticia, sobre el estado de la motocicleta, sobre la explosión, sobre cómo encontraron el cuerpo inconsciente y sin latidos, me encontraba sumido en una dualidad. Una parte de mí sufría, la otra sonreía, porque sabía que, incluso en medio de la tragedia, había un propósito. El escapulario aún colgaba de mi cuello, y era como un recordatorio constante. Regresaste, pero no por casualidad. En las horas de silencio, recé. Pero eran oraciones diferentes. No pedían nada, no ofrecían palabras de agradecimiento. Eran solo suspiros, ojos cerrados, silencios profundos, como si le hablara al cielo en un idioma innecesario. Porque una vez que tocas lo eterno, el vocabulario humano se vuelve demasiado pequeño. Recuerdo que una noche entró una enfermera y me encontró llorando. Pensó que era por el dolor. Me trajo morfina, pero me negué. No es el cuerpo, es el alma que todavía está volviendo, susurré. Me miró sobresaltada, y por primera vez, vi algo más que preocupación médica en sus ojos. Vi fe. Me tomó la mano, me la apretó y dijo, Dios te eligió para volver. Esas palabras me siguieron por mucho tiempo. Todavía me siguen. Regresar fue un proceso. No sucedió de golpe. Una parte de mí aún se resistía, como un niño que no quiere separarse de su madre. Pero la otra parte, la que aceptó la misión, empezó a despertar. Y fue en este despertar que comprendí que no había vuelto a vivir como antes. Había vuelto para ser testigo. Y sé testigo, hijo mío, que no vives para ti. Vives para contar, para advertir, para consolar, para despertar a otros. En los días siguientes, observé el mundo a mi alrededor con nuevos ojos. Todo parecía más vivo. El atardecer a través de la ventana del hospital me hizo llorar. El aroma del café que mi madre me traía cada mañana me parecía un regalo divino. Cada pequeño gesto era una bendición. Porque cuando vuelves te das cuenta, nada es pequeño, nada es común, todo es un milagro. Y el mayor milagro fui yo, respirando, sintiendo, recordando, sabiendo que había cruzado la frontera de lo invisible y que podía regresar. Regresar me enseñó que la vida es un hilo frágil, pero, al mismo tiempo, sostenido por una fuerza indestructible. Esta fuerza tiene muchos nombres, pero en ese hospital, para mí, se llamaba misericordia. Y fue esa misericordia la que me trajo de regreso, para vivir, para contar, transformar. Mi cuerpo y mi alma tardaron un tiempo en volver a alinearse. Por fuera respiraba, me movía, incluso podía decir algunas palabras, pero por dentro, seguía caminando entre dos mundos. No era sueño. No era confusión. Era como si mi conciencia despertara en capas. Y con cada capa que se abría, comprendía un poco más de lo que había sucedido. La primera mañana que me desperté del todo, y quiero decir del todo, no solo con los ojos, sino con el corazón, había silencio en la habitación. Un silencio tan profundo que podía oír el sonido de mi propia alma. Y dijo, suavemente, has vuelto. Fue en ese momento que el peso del mundo cayó sobre mí. La certeza. Yo estaba vivo. Pero ¿qué clase de vida era aquella? Empecé a llorar, sin vergüenza, sin disimulo. Un llanto desgarrador, una mezcla de dolor, alivio,
gratitud y una tristeza que aún no podía identificar. Era como si mi cuerpo me contara todo lo que había sufrido durante mi ausencia. Cada lágrima que caía parecía borrar una parte oscura de mi ser. Una enfermera entró sobresaltada pensando que me dolía, pero al mirarme a los ojos, se detuvo. No dijo nada, simplemente se acercó, me tomó la mano y la mantuvo allí, como si supiera, como si comprendiera que mi llanto era más que físico, era sagrado, quería hablar, pero ¿cómo expresar con palabras la experiencia de haber dejado tu propio cuerpo, de haber cruzado la línea entre la vida y la muerte, de haber sentido la presencia de algo o alguien que me amaba más de lo que yo jamás fui capaz de amarme? ¿Cómo puedo decir esto sin sonar loco? Decidí que antes de hablarle al mundo necesitaba hablar con él, aquel que me devolvió la vida, aquel que me esperó, aquel que me tocó sin forma ni sonido, pero que me marcó para siempre. Oré. Por primera vez en mi vida, oré sin miedo, sin prisas, sin pedir nada. Simplemente di gracias. No por las cosas importantes, sino por todo lo que nunca antes había notado. La calidez de la luz que entraba por la ventana, el sonido lejano de voces en el pasillo, el aroma de las flores que alguien dejó en la mesa, el peso reconfortante de la manta sobre mi pecho. Estaba viva, y todo esto, que antes me había parecido trivial, ahora parecía un milagro. Mis padres llegaron poco después. Mi madre entró primero, y en cuanto me vio despierto, con los ojos bien abiertos, se arrodilló junto a la cama. «Gracias, Virgen Santísima», fue todo lo que pudo decir antes de llorar como una niña. Mi padre se quedó allí parado unos segundos, inmóvil. Luego lentamente se acercó a mí, me miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Te tuvimos por muerto, hijo. Y aquí estás». Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud del shock. No fue solo el accidente, no fue solo la explosión de la motocicleta, fue lo que pasó después, el latido que se detuvo, la ausencia de signos vitales, la sábana blanca, que me subieron hasta la barbilla, los médicos mirándose entre sí y diciendo, nada más que hacer, pero había algo más, había un movimiento invisible, una mano que decía, aún no. Durante los siguientes días, los médicos vinieron a verme como si fuera un enigma, un milagro clínico, decían, pero nadie podía explicar el escapulario intacto. Estaba alrededor de mi cuello, tal como estaba el día que me lo regaló mi abuela. Sin hollín, sin rasguños, sin olor a quemado, intacto. Y era a él a quien presionaba cada noche antes de dormir, no por superstición, sino porque era mi recordatorio, mi símbolo, mi sí fue real. Empecé a escribir todo lo que recordaba. No quería olvidar. El túnel, la luz, la sensación de flotar, las voces que no hablaban pero que decían tanto. Anoté cada fragmento, temiendo que mi mente, con el tiempo, deshiciera lo que mi alma atesoraba. Una mañana le pregunté a uno de los médicos, ¿cuántos sobreviven a un accidente como el mío? Ella respiró profundamente, miró hacia un lado y luego a mí. Ninguno. Permanecimos en silencio, y en ese silencio, supe que algo me había sido confiado, que la vida que había dejado ya no era mía. Era una misión, era un testimonio, era un camino. No fue fácil aceptarlo, porque al recuperar la conciencia también sentí el dolor, las heridas, las limitaciones, pero junto con esto llegó la certeza de que si había regresado era por una razón, y esa razón aún estaba por descubrir. Pero ahora, todo empezó allí, con el simple, el poderoso, el inexplicable hecho de que yo estaba vivo. Y esta vida, ahora, tenía otro peso, otro sonido, otro olor, otro significado, porque había muerto, y volví. La verdad es que nadie vuelve igual, y quien diga que sí, nunca ha estado allí. Regresé.
con el mismo cuerpo o casi, con la misma ropa que usé, los mismos recuerdos, los mismos rostros a mi alrededor. Pero había algo dentro de mí que había sido arrastrado, como si un río de luz me hubiera atravesado el pecho, llevándose todo lo que antes me había oprimido, incluso cosas que ni siquiera sabía que llevaba. El primer cambio fue en mi mirada. Antes, caminaba con prisa, siempre mirando hacia adelante, preocupada por el reloj, el tráfico, los compromisos, el dinero. Al despertar, comencé a mirar despacio. Todo me llamaba la atención. Una hoja meciéndose, una señora sonriendo en la calle, el olor a pan horneándose temprano por la mañana. Era como si el mundo hubiera recuperado el color y yo tuviera de nuevo la mirada de una niña. Pero la mayor transformación no fue exterior, fue interior. Empecé a sentir una presencia constante, como si la luz que me había envuelto durante la travesía hubiera dejado una huella en mí. A veces era solo una calidez en el pecho, otras veces era como un susurro, una intuición, una certeza suave y firme que decía, estás aquí por algo. Ya no era una idea, era una verdad grabada en los huesos. Mis amigos decían que yo era diferente, más tranquilo, más dulce, más profundo. Uno de ellos incluso bromeó, te suicidaste y te hiciste monje. Nos reímos, pero sabía que había algo ahí que él no entendía. Y yo tampoco podía explicármelo. Cosas que antes me irritaban, filas, retrasos, mala educación, ahora me causaban compasión. Empecé a ver el sufrimiento de la gente de otra manera. Veía a alguien gritando en el tráfico y pensaba, tal vez estoy viviendo un infierno por dentro. Vi más allá del caparazón, porque yo mismo estaba más allá del cuerpo y descubrí que somos mucho más de lo que aparentamos. Y me rompió, de la mejor manera. Una noche me dormí y soñé que estaba otra vez en ese túnel. Pero esta vez no tenía miedo. Caminé tranquilamente hacia la luz y decía, estás viviendo como alguien que ya entiende. Me desperté llorando, pero fue un llanto bueno, de esos que limpian el alma, que sellan algo por dentro. Sabía, con absoluta certeza, que la experiencia no había sido una ilusión. Era real, tan real como el tacto de mi madre, tan real como el sabor del desayuno, tan real como la cicatriz que ahora marcaba mi pierna. De hecho, cada cicatriz se convirtió en un símbolo. Las miré y recordé, has vuelto. Y has vuelto por una razón. Empecé a escribirme cartas. No sabía si alguna vez las publicaría, pero necesitaba expresar todo lo que me quemaba por dentro. Le escribí a Juan antes del accidente, y le dije, cuida mejor tu tiempo, ama con más presencia, escucha más de lo que hablas, vive como si cada día fuera el último, porque algún día lo será. Incluso mi fe cambió. Antes, creía por tradición, por educación. Ahora creía por experiencia, porque había tocado algo que las palabras humanas jamás podrían explicar. Ya no se trataba de religión, se trataba de la verdad, del espíritu, del amor que nunca muere. Empecé a visitar hospitales. Hablé con personas que estaban en camas similares a la mía, y cuando alguien me decía, tengo miedo de morir, le tomaba la mano y le respondía, no tengas. La muerte no es el final. Yo estuve allí, y los ojos de estas personas se llenaron de una luz que conocí, una esperanza serena, una fe nacida de la mirada de quien ha visto. No fue fácil seguir viviendo con esta nueva conciencia. Ver el mundo tal como es, con tanta prisa, tanto egoísmo, tanto ruido, dolía. Me daban ganas de gritar, ¡alto! ¿No lo ves? Pero lo entendí. Cada uno tiene su tiempo para despertar. El mío llegó en medio de una explosión. El de otros llegará con pérdida, con silencio, con un encuentro. Pero llegará. Y cuando llegue, quizás se acuerden de mí. El niño que murió en una motocicleta y regresó con un escapulario intacto y un corazón nuevo. Hoy soy una persona diferente.
Ya no soy la que buscaba respuestas afuera. Ahora, las escucho en mi interior, y todas susurran lo mismo: estás aquí, y aún respiras. Así que vive. Vive por los que se han ido. Vive con valentía. Vive con alma, porque solo quienes han muerto conocen el valor de un segundo de vida. Y yo que he vuelto no quiero perder más. Desde que regresé de esa experiencia inexplicable, una voz interior nunca me ha abandonado. No es una voz audible, sino una llamada persistente que crece en mi pecho, una urgencia que no me permite callar. Siento la necesidad de contarlo, no para presumir ni para llamar la atención, sino porque sé que mi historia puede conmover, salvar y transformar otras vidas. Sé que al compartir lo que vi, lo que sentí y lo que experimenté, puedo ser un rayo de esperanza para quienes han perdido la fe, para quienes sufren sin ver una salida. Durante mucho tiempo, intenté ignorar esta misión. Quería enterrarlo todo en mí, volver a la normalidad, fingir que no había pasado nada, pero cada vez que empezaba a olvidar, la llamada regresaba, más fuerte, más clara, como un fuego inextinguible. La sensación de haber regresado por una razón me agobia y me libera a la vez. Cuando les digo a las personas que he estado más allá de la vida, muchos me miran con incredulidad, otros dicen que es una invención, una ilusión o una locura. Pero eso ya no me importa. Sé que no necesito demostrarle nada a nadie. Lo que viví está grabado en mi alma, está en mis ojos, está en mi forma de ver el mundo y en cómo abrazo cada momento. El testimonio es mi forma de honrar la fe de mi madre, el don del escapulario, el amor que me sostuvo en la oscuridad. Ya no puedo guardarme este secreto para mí mismo, porque cuando la muerte susurra que todo ha terminado, el testimonio clama que hay más, hay luz, hay amor, hay eternidad. Y este mensaje es urgente para todos los que estamos aquí, caminando entre la vida y el misterio, entre el miedo y la esperanza. Sé que no todos lo entenderán, y no pasa nada. No escribo para todos. Escribo para quienes necesitan escuchar, para los corazones que aún están cerrados, para las almas que caminan perdidas y cansadas. Escribo para quienes buscan un sentido, para quienes aún creen, aunque susurren para sí mismos en la oscuridad. Lo que vi en esa luz, lo que sentí en esa paz, es inolvidable, porque es más que una experiencia. Es una verdad que transforma. Es la certeza de que el amor es más grande que el dolor, que la muerte no es el fin, que todos estamos conectados por una fuerza invisible pero real. Me eligieron para regresar, no por casualidad, ni por suerte, para ser un puente, para ser una voz, para ser un faro. Y así, mi testimonio es lo que me mantiene viva, porque contar es resistir, porque contar es amar, porque contar es vivir. Al recordar todo lo vivido, todavía, me asombra lo que el destino, o quizás algo más grande, me permitió experimentar, sobrevivir a una explosión, sentir la separación entre la vida y la muerte, experimentar la paz absoluta de la luz, escuchar la llamada a la oración y sentir el poder de la fe en un simple objeto, el escapulario. Todo esto me enseñó que los milagros no son solo historias, sino realidades que caminan entre nosotros, silenciosas, esperando ser reconocidas. Soy este milagro andante, no porque sea especial, sino porque experimenté lo imposible, porque recibí una segunda oportunidad, y porque desde entonces cada paso que doy es una celebración de vida, fe y amor. El escapulario, que permaneció intacto alrededor de mi cuello, es el símbolo de esta protección invisible que me acompaña. Un recordatorio diario de que no estoy sola. Hoy, cada día es un regalo que recibo con humildad y gratitud. Sé que el futuro es incierto, pero la certeza del milagro en mí me da la fuerza para capear cualquier tormenta.
El milagro no solo reside en lo que ocurrió en ese momento decisivo, sino en todo lo que viene después, en las decisiones que tomo, en las personas que amo, en la valentía de empezar de nuevo, en la esperanza que cultivo. Ya no soy el mismo hombre que se subió a esa motocicleta. La experiencia me transformó, me abrió los ojos a lo que realmente importa, me hizo comprender que la vida es sagrada, frágil, y que el amor es lo único que realmente lo trasciende todo. Camino con la certeza de que, incluso en el dolor y la lucha, hay un propósito mayor. Y es esta certeza la que quiero dejarles, a quienes me escuchan o me leen, a quienes, quizás, estén pasando por su propia batalla, su propio momento de oscuridad. Sepan que, incluso cuando todo parece perdido, la luz puede estar más cerca de lo que imaginan, que el amor, la fe y la esperanza tienen un poder que supera nuestra comprensión. Mi testimonio es una invitación a creer. Cree en lo imposible. Cree que los milagros caminan entre nosotros todos los días, incluso cuando no los vemos. Cree que la vida siempre vale la pena vivirla. Porque soy prueba viviente de ello. Soy un milagro andante.